tuvimos necesidades, enfermedades, pero Señor, por tu gracia estamos aquí, Señor. Gracias porque nos has provisto, Señor, una vivienda, vestido, comida, Señor, salud, Señor, habilidades, Señor, por el trabajo, por tantas cosas, Señor, pero sobre todo, gracias por la salvación de nuestras almas, Señor, gracias porque tu Espíritu Santo está con nosotros, guiándonos, fortaleciéndonos. Y Señor, hoy estamos aquí, hemos escuchado tu palabra, hemos alabado tu nombre, y vamos a seguir, Señor, en esta clase. Por eso te pido, Señor, que mantengas abiertos, Señor, los sentidos de mis hermanos, sentidos espirituales, para poder seguir aprendiendo de la historia de la iglesia. Nos ponemos en tus manos y todos juntos decimos amén. La semana pasada terminamos y estuvimos hablando de Agustín de Hipona. ¿Cuántos se acuerdan de la clase? Y bueno, hablamos de cómo se convirtió y todo ese tipo de cosas, de dónde, ¿verdad? De dónde él salió, qué doctrinas él abrazaba, ¿verdad? Y pues tenemos que recalcar que San Agustín de Hipona fue el teólogo que estableció la teología sistemática hasta el día de hoy. Gracias a Dios, ¿verdad? Por este hombre que le dio la sabiduría para poder organizar, que es lo que se llama teología sistemática, organizar la teología por temas. Y ahí viene, ¿verdad? Pero pues, siempre hay temas, ¿verdad? Su pasado tuvo mucho que ver en cómo él entendió el libre albedrío y se metió en muchos problemas, ¿verdad? Entonces, porque, bueno, él tuvo un pasado muy tenebroso, como todos, y involucró mucho su vida en desarrollar específicamente la doctrina de la salvación. Y es ahí donde nosotros podemos ver el declive en la teología en esa área, pero todas las demás, hermanos, estuvo muy bien. ¿Okay? Entonces, eso es brevemente lo que pasó con San Agustín. Y bueno, hermanos, vamos a seguir hablando de él. Agustín, como obispo de Hipona, por eso se le conoce como San Agustín de Hipona, porque fue obispo en ese lugar. Este obispo se ve envuelto en muchas controversias, ¿verdad? Bueno, él había sido muy educado, había pasado por muchos desafíos en su vida, y bueno, se convierte en uno de los más grandes teólogos de su época, ¿verdad? Y se vio involucrado, ¿verdad?, en algunas de las más grandes controversias. Una de las primeras controversias, ¿verdad?, en las que estuvo, que es ahí por eso el nombre. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a hablar de la gran persecución, ¿verdad?, de Diocleciano, ¿ok?, de Diocleciano, y que fue a principios del siglo IV. Algunos líderes de la iglesia, temiendo, ¿verdad?, por sus vidas, ¿verdad?, lo que ellos hicieron, hermanos, es que adoraron a dioses romanos, ¿verdad? Y en algunos casos, hermanos, entregaron las escrituras como ¿verdad?, como un repudio al cristianismo. Estas personas se les conoció como los traditores, que significa el que se rinde. ¿Okay? Estos personajes, ¿verdad?, un grupo, no se le puede decir una secta porque no, pero vamos a hablar de un grupo de personas, estuvieron en el norte de África, y uno de estos traductores, ¿verdad?, de este grupo se llamó Cecilio. Regresó a la iglesia una vez que se terminó esta persecución, donde según una historia se arrepintió y luego fue consagrado obispo de Cartago, ¿verdad? Algunos cristianos encontraron esto muy ofensivo y se negaron a aceptar a Cecilio y eligieron a otro obispo rival. Entonces, su nombre era Donato y fue consagrado poco después como el obispo de Cartago. ¿Okay? Se convirtió en un líder de lo que llamaríamos una iglesia cristiana apartada. Esto se conoció debido a Donato como el movimiento donatista. Perdón. Estos donatistas, hermanos, sostenían que los traditores, ¿verdad?, los que hablamos ahorita, no podían ser reintegrados, ¿verdad?, sin ser rebautizados y reordenados. O sea, podían otra vez, pero
que se volvieran a bautizar y que pudieran volver a ser ordenados, ¿no? Además, la administración de los sacramentos por un traditor, por este grupo, se consideraba, si tú eras un traditor de este grupo de personas, cualquier sacramento era inválido, ¿verdad? El presupuesto fundamental de los donatistas era que solo ellos decían, que vivían una vida intachable, pertenecían al liderazgo de la iglesia, y que la validez de cualquier sacramento dependía del valor personal del sacerdote que lo administraba. Entonces, como obispo de Hipona, Agustín se ve envuelto en el cisma, ¿verdad?, el problema donatista. Los donatistas se habían separado de la Iglesia Católica. Ahora, es muy importante que yo explique esto. La Iglesia Católica, miren, este término fue usado por primera vez, pero quiero que entiendan esto, es muy importante, por San Ignacio en el año 118 después de Cristo, pero quiero que entiendan esto porque aquí hay una controversia. Muchos católicos ahora, de los de ahora, dicen que este término católico fue hace tiempo. Sí, es cierto, hermano, pero escuchen esto. San Ignacio, por allá del 118 después de Cristo, usó este término, pero que nada tiene que ver con la Iglesia Católica de ahora, ¿entienden? No, él usó este nombre para decir que éramos una iglesia universal. ¿Sí me entienden? O sea, somos cristianos universales que recibimos a cualquier persona. En sentido, nosotros somos cristianos católicos y apostólicos. ¿Sí me entienden? Porque descendemos de los apóstoles, porque somos universales. Sin embargo, el término católico, hoy mencionado, pues, estamos hablando de la religión católica, que nada tiene que ver con esto. Esto tenemos que entenderlo, hermano, porque mucha gente dice, no, es que este nombre es antiguo. Sí, es cierto, pero nada tiene que ver con lo que se inventaron, porque recuerden que precisamente los concilios fueron después, donde se rechazó, ¿verdad?, de que María era la Madre de Dios y todo lo que ya hemos visto. Entonces, hoy en este día, los católicos siguen hablando de que María es la Madre de Dios, ¿ok? Entonces, es un error garrafal. Por lo tanto, el término católico que se usó en la iglesia primitiva no es lo mismo que hoy, ¿ok? ¿Estamos entendiendo eso? Eso debe de entenderlo, hermano, porque usted dice, no, los católicos fueron después del año. Usted se va a equivocar, fueron primero, hermano. Pero fue un término que se usó a todos, no a lo que hoy se cree, ¿ok? Por ahí del año 118 después de Cristo, San Ignacio, un buen hombre, usó este título, muy bien. Sin embargo, donde se dio más auge fue con Constantino, por ahí del 300 en adelante, cuando se unió el imperio con la iglesia, ¿ok? Eso ya lo vimos, pero quiero mencionar esto rápido, porque mucha gente en eso se equivoca. Es que nosotros somos la primera iglesia. No, la primera iglesia fue una iglesia cristiana, ¿ok? Jesús nunca dijo eso. Sin embargo, se acuñó el término católico, pero hablando de ser universales, pero no tenía nada que ver con las doctrinas que hoy están. ¿Ok? Muy bien. ¿No hay ninguna duda en eso? Ok. Ok, bueno, muy bien. Entonces, retomo ahí. Los donatistas se habían separado de la Iglesia Católica. Entienda que la Iglesia Católica hasta ese punto estaba bien, éramos considerados. ¿Okay? Bueno, en torno al año, esto fue en el 300 de Cristo, establecieron los donatistas a sus propios obispos, separados de la Iglesia Católica, ¿verdad?, cristiana en el buen sentido de la palabra, y su diócesis. ¿Okay? Muchas ciudades norteamericanas tenían un obispo católico y otro donatista. En la misma ciudad, en Hipona, por ejemplo, los donatistas superaban en número a los católicos tradicionales. Miren, el movimiento donatista dio un giro violento cuando bandas de partidarios itinerantes, es decir, que andaban de un lado al otro, ¿verdad?, se llamaban circunceliones. Ellos comenzaron a cometer actos de violencia contra los cristianos más tradicionales, los católicos. Esto fue en el año 350 después de Cristo. Los donatistas superaban el número de los cristianos católicos del norte de África. Aquí fue, ¿verdad?, cuando interviene Agustín. Como obispo de Hipona, Agustín sintió que debía de resolver ese problema.
Al principio trató de resolver los conflictos tranquilos, ¿verdad? Esto fue más o menos por el año 404 después de Cristo, pero empezaron los problemas, había muchas tensiones y se prendieron, pues, para que me entiendan, ¿no? Entonces, Agustín argumentó que la santidad, escuchen esto, hermanos, que la santidad de la iglesia no se deriva de sus miembros individuales, es decir, si unos están teniendo problemas, la iglesia no tiene la culpa. Eso es un buen pensamiento, ¿sí o no? Sino que, fíjate lo que dijo Agustín, miren, la santidad de la iglesia no se deriva de sus miembros, sino se deriva de Cristo, la cabeza de la iglesia. Así pues, la iglesia invisible es santa, o sea, lo que es Cristo, pero la visible no siempre lo es, o sea, los errores humanos. En el año 411, Agustín, ¿verdad?, habló con el emperador Honorio para que convocara un concilio en Cartago, ¿verdad?, que se dio por medio del emperador Marcelino. Dice, fíjense, a esta conferencia asistieron 286 obispos católicos y 284 obispos donatistas, y cada parte presentó su caso ante Marcelino, no es el de pan y vino, es el sordo. Entonces, miren, Marcelino decidió oficialmente dar esta resolución a favor de Agustín y de los católicos, es decir, los donatistas no. En el año 420, el movimiento donatista entra en una decadencia. Agustín, en este caso particular, había ganado la controversia. ¿Okay? Así que eso es lo que pasó con los donatistas, que ellos pensaban este tipo de ideas, ¿no? Entonces Agustín dijo, ¿sabes qué? No es así, o somos católicos o no somos, no puedes tomar sin santidad de iglesia, ¿no? A grandes rasgos. Después viene otro, hermano, miren, Agustín tuvo varias controversias, y aquí eran controversias teológicas, controversias de la iglesia, ¿verdad? Pero la controversia, hermano, si usted le pregunta a uno que estudia cuál fue el grande rival de Agustín de Hipona, ¿sabe qué va a decir? Pelagio. Esa fue la controversia más grande, ¿verdad? La controversia más grande fue la controversia pelagiana, ¿verdad? Miren, Agustín creía, ¿verdad?, que las consecuencias de la caída de Adán, es decir, del pecado, y luego, ¿verdad?, que todos necesitamos esa gracia redentora. Eso Agustín creía y desarrolló, ¿verdad?, un contexto en debate contra Pelagio, y el seguidor de Pelagio fue Celestio. Entonces, miren, Agustín concentró todos sus esfuerzos, ¿verdad? No, perdón. Celestio, el seguidor de Pelagio, concentra todos sus esfuerzos en escritos llamados antipelagianos. A ver, fue San Agustín. Agustín empezó a hacer escritos antipelagianos, ¿verdad? Y fíjense, dice la historia que fueron 15 libros, o sea, no están ahorita eso ya, que los hizo al final de su vida. Una cosa que destacar, ¿verdad?, en estos escritos antipelagianos es que refleja el pensamiento más maduro y experimentado de Agustín, ¿verdad? Entonces, vamos a ver rápidamente qué fue lo que Agustín pensaba en contra de Pelagio, y ahorita vamos a hablar de Pelagio también. Miren, antes de Agustín, eso quiero que entendamos, hermano, es muy importante, porque muchos reformados no entienden esto. Miren, antes de que Agustín hablara acerca de la soteriología o la doctrina, ¿verdad?, de la salvación, antes de que él sacara sus rollos, la iglesia en general, ¿verdad?, ellos creían en la universalidad del pecado, de que todos somos pecadores. Esto era lo que toda la iglesia creía. Fíjense, pero era una comprensión muy general, ¿verdad?, de la gracia divina. Mira, se trataba de la iglesia, una comprensión no tan completa, porque escuchen, la iglesia se encontraba tan preocupada en los temas como la
la persecución, la formación del canon, la Trinidad, la Cristología, que ya lo hemos visto, ¿verdad? Entonces la salvación no era tan peleada. Todos creían que teníamos un Dios, que si nos acercábamos, le pedíamos perdón, éramos salvos. Eso es lo que se creía, porque era lo que Jesús enseñó, lo que los apóstoles enseñaron, lo que los padres de la iglesia enseñaron, no había problema. Pero San Agustín empezó aquí. Por eso quiero que entiendan, hermanos, es una gran mentira cuando los reformadores dicen que la idea que nosotros tenemos es una idea pelagiana. A nosotros nos llaman pelagianismo, que creemos en Pelagio. Y no es cierto, hermano. Escuchen, nosotros hasta aquí, este punto, el año 400, creíamos en que podíamos recibir la salvación. ¿Ok? Eso téngalo usted, guárdalo, apúntelo. Porque luego vienen y dicen, no, ustedes, no, espérate. Pelagio tuvo unos errores que lo vamos a mencionar. Pero nosotros descendemos de Cristo. Y nosotros creemos que un pecador se puede acercar a Dios y recibir salvación. Pero también rechazarla. ¿Ok? Hasta ese entonces se creía eso. Ok, muy bien. Bueno, bien. Eso era lo que se creía en la iglesia antes de Agustín. Ahora, había una tendencia, hermanos, a lo que podríamos llamar una comprensión que el hombre, ¿verdad?, colaboraba con la salvación, lo que yo estoy diciendo ahorita. ¿Verdad? ¿Qué quiero decir con esto? Que los seres humanos tienen que contribuir de alguna manera a su salvación. Este es el punto de vista general, pero estaba muy simplista, ¿entienden? De la iglesia primitiva. Ahora, nosotros no creemos, hermanos, hoy en día, nosotros, no solamente hablo del ministerio Casa de Oración, pero yo hablo de la iglesia en general. Nosotros creemos, los que nos índole no reformada, ¿no? Creemos que yo no puedo colaborar con la salvación. ¿Sabe por qué? Porque la salvación no proviene del hombre. Dice la palabra de Dios que la salvación es de Jehová, ¿sí o no? Sin embargo, yo tengo libre albedrío y es ahí donde vamos a entrar en este debate aquí. ¿Ok? Muy bien, entonces eso es lo que se cree. En aquel entonces no se metían en eso. A ver, es un pecador, acércate del Señor, Él te puede perdonar. No, yo quiero. Ah, bueno, no, yo no quiero. Pues Dios te bendiga. No había problema. ¿Sí? Agustín de Hipona empezó. Muy bien, vamos a hablar primeramente de Pelagio. Miren, Pelagio, hermanos, viene de Roma, nació más por allá en Gran Bretaña, alrededor de 354 más o menos. Pelagio era un hombre muy culto, ¿verdad? Hablaba latín y griego y era muy versado en teología. Llegó a Roma alrededor de 380. Es entonces cuando aparece por primera vez en el escenario histórico, en Roma. Hermanos, miren, Pelagio se ganó la reputación de ser un hombre muy culto y piadoso. Antes de la controversia pelagiana, escuchen esto, el propio Agustín de Hipona se refirió a Pelagio como un hombre santo. Pelagio estaba muy preocupado, escuchen esto, por la tolerancia moral que observaba entre los cristianos de Roma. Es decir, no, pues que tiene, pues que no peca, no. Pelagio era duro en eso. Entonces, Pelagio decidió hacer algo al respecto, porque miraba que la moralidad cristiana estaba muy abajo. Comenzó a enseñar la importancia de la moralidad y fue un poquito más fuerte, más rígido contra el moralismo, ¿no? Miren, entonces la chispa de toda controversia ocurrió más o menos en el 405, cuando Pelagio escuchó por casualidad al obispo de Roma citar a Agustín, un libro que se llama Las Confesiones de San Agustín de Hipona, y la cita que escuchó Pelagio fue cuando Agustín dijo, dame lo que mandes y manda lo que quieras. Cuando Pelagio escuchó esta cita, pensó que las implicaciones teológicas eran muy preocupantes. A él le parecía que Agustín estaba dejando a un lado la voluntad humana. Acuérdense que San Agustín de Hipona fue un hombre muy inteligente, filósofo, pero que no creía en el libre albedrío. ¿Okay? Pero eso fue por su pasado. Ese es el problema. Entonces, bueno, Pelagio cuando escuchó dijo, algo no me está sonando bien.
¿verdad? Como si no tuviera ninguna importancia. Entonces Pelagio creía que los mandatos de Dios, hermanos, a los seres humanos, presuponían en realidad que los seres humanos tenían la capacidad de obedecer. Es decir, Pelagio decía, Dios está mandando a los seres humanos, a la humanidad, y los hombres tienen la capacidad de obedecer. Pelagio creía esto. Pelagio entonces comenzó a elaborar su teología más a detalle. Vamos a ver algunas de las cosas más destacadas, ¿no? El libre albedrío, decía Pelagio, escuchen, no fue afectado por la caída, o sea, la caída de Adán. Pelagio creía que Adán fue creado originalmente con libre albedrío. Y ese libre albedrío no fue impactado en absoluto por la caída. Adán siguió siendo plenamente responsable de ejercer su libre albedrío, antes y después de la caída, para obedecer a Dios. Para Pelagio, Adán no estaba en absoluto conectado, escuchen, con el resto de la raza humana. No era un representante de ningún tipo. Escuchen, nosotros no creemos ni abrazamos todo lo que Pelagio dijo, obviamente, ¿no? Pero yo estoy narrando las dos posturas para que entiendan. Pelagio decía, Adán no representa. Las acciones de Adán no tienen relevancia para nadie, excepto para él mismo. Nosotros no creemos eso. Nosotros creemos que el pecado de Adán, nosotros lo heredamos y que nosotros nacimos con ese pecado, ¿sí o no? Bueno, Pelagio no, pero pues cada quien su religión, ¿no? Estoy hablando de esto. Pues miren, Pelagio decía que incluso la muerte de Adán no fue una consecuencia de su desobediencia. Pelagio argumenta que Adán habría muerto de todos modos, porque esa es la naturaleza de las Escrituras. Una vez más, nosotros no abrazamos eso. Nosotros sabemos que en el sentido bíblico, Adán no hubiera muerto si no hubiera pecado. ¿Ok? Por eso le digo que también tenemos que hablar la verdad. ¿Verdad? Pelagio se le fueron las patas, ¿verdad? Pero pues allá nosotros no abrazamos eso, pero sí creemos en el libro del Dios, no por Pelagio, sino por la Biblia. Muy bien. Entonces, para Pelagio, cada ser humano, después de Adán, estaba exactamente en la misma situación moral, ¿verdad? Ejerce su libre albedrío en obediencia, Dios le va a recompensar, y si ejerce su libre albedrío en la desobediencia, Dios le va a castigar. Eso es correcto, ¿sí o no? Dios recompensa y Dios castiga. Y nosotros decidimos. Ahora, Pelagio reconoció que los seres humanos son criaturas de hábitos. Miren, esto, hermanos, tiene un lado bueno y un lado malo. Ahorita les voy a explicar por qué. En verdad, nosotros somos criaturas de hábitos, ¿sí o no? Voy a poner un buen ejemplo. Si siempre nosotros llegamos temprano a la iglesia, vamos a crear, ¿qué? El hábito hace el monje, ¿verdad? El hábito de ver temprano. A viceversa, vamos a crear, ¿qué? Un hábito. Eso es un hábito. Y en todas las partes, miren, una persona que llegamos tarde a la iglesia regularmente es una persona que llega tarde en todas partes, ¿sí o no? En el trabajo, a muchos nos ha pasado. Porque es un hábito ya. Es algo que nosotros hacemos, ¿sí o no? Bueno, en eso es verdad. Somos seres humanos de hábitos. ¿Somos responsables o irresponsables? Muy bien, bueno, miren. Cada vez que una persona ejerce su libre albedrío, decía Pelagio, y eso está correcto, está creando un patrón de hábitos, ¿sí o no? Es verdad, hermano, eso es verdad. El ejercicio del libre albedrío en la obediencia crea una predisposición a una mayor obediencia. O sea, cada vez que obedezco me estoy acercando a ser más obediente. Eso es verdad, hermano. El ejercicio del libre albedrío en la desobediencia también me predispone a ser más desobediente, ¿verdad? Claro, aquí lo que nosotros podemos ya, acuérdense que ellos no tenían todo lo que nosotros tenemos. Lo que nosotros ahora podemos argumentar aquí es que es gracias a la guía del Espíritu Santo, ¿no? Que nos ayuda, nos fortalece, pero nuestra carne también nos arrastra a la desobediencia, ¿sí o no? Muy bien. Pelagio sí creía, ¿verdad?, en el pecado de todos, ¿verdad?, la universalidad del pecado. Argumenta que francamente los humanos han seguido muchos malos ejemplos. Lo que quiere hacer es presentar algunos buenos ejemplos para que los sigan. Y fíjense, aquí otro error de Pelagio. Él citó a María
como un maravilloso ejemplo de alguien que creó un patrón de hábito de obediencia. Incluso Pelagio argumentó que María fue tan obediente que llegó a ser sin pecado. O sea, ahí se equivocó, pues María hasta el día que se murió siguió siendo una mujer con inclinaciones al pecado, ¿sí o no? Una de las cosas que hay que recordar sobre el pelagianismo, si se trata de profundizar en una idea central, se centra realmente en esta cuestión, el pecado original. Para el Pelagio, el pecado original no lo heredamos nosotros, sino que se quedó en Adán. Eso es un error de él, ¿ok? Por eso le digo que cuando usted le digan que usted es pelagianista, dígale, no, hermano, yo soy cristiano. Algunas ideas de Pelagio es un hombre, bueno, está bien, pero también se equivocó. ¿Está entendiendo? Es muy importante entender. Ahora, miren, en todo esto, Pelagio cree en la gracia, hermano. Dice que hay dos tipos de gracia. Hay una gracia natural, el mismo hecho de que Dios haya creado a los seres humanos con libre albedrío es en sí mismo un acto de gracia de Dios. Eso también nosotros lo creemos. Dios hubiera hecho robots, ¿okay? Pero Él, por su misericordia, dijo, no, tú vas a decir. También defiende una gracia moral. Dice Pelagio, el hecho de que Dios haya indicado claramente lo que debemos de hacer, fíjense, para salvarnos es un acto de gracia de Dios. Y eso es una gran verdad. A través de la Escritura Dios nos dice qué hacer, ¿verdad? Para acercarnos a Dios y obtener la salvación. Nos recuerda que Dios nos ha dado los 10 mandamientos, el ejemplo de Cristo, ¿verdad? Estos son ejemplos claros de la gracia de Dios para los seres humanos. Pelagio entonces comenzó a predicar esta teología y lo hizo durante algunos años. En general, estaba en total acuerdo con la iglesia primitiva, con la enseñanza de la iglesia primitiva. Entonces, la teología de Agustín era más nueva. Esto quiero que usted lo entienda, hermano. San Agustín innovó la teología. Y hermanos, siempre que innovamos, algo dejamos atrás. ¿Sí o no? Siempre, hermanos. La Reforma hizo muchas cosas buenas, pero también hizo muchas cosas malas. Entonces, por eso, hermanos, cuando hay un cambio, siempre tenemos que ver cuáles son los pros y los contras. Porque siempre va a pasar algo que estuvo bien y algo que estuvo mal. ¿Ok? Muy bien, entonces, esta teología de Agustín era más innovadora, era más nueva. Y la iglesia primitiva todavía no había elaborado hasta ese entonces la doctrina de la salvación. Y se le dejó a Agustín, en medio de la controversia, ¿verdad?, pelagiana, elaborar lo que hoy se conoce como la doctrina de la salvación, a la soteriología. Muy bien, hasta aquí es el pelagianismo. Ahora vamos a entrar con el agustinismo, hermanos. ¿Ok? Vámonos rápidamente. Miren, todo lo que vimos ahorita fue lo que Pelagio creía, voy a dar mi punto de vista y al final voy a dar otro punto de vista. Entonces hubo muchas luchas. Estos dos se agarraron del chongo, hermanos. Se agarraron bien, ¿ok? Y vamos a ver cuáles eran los puntos, cuál fue lo que Agustín creía y el punto de partida que la gran mayoría de nosotros creemos, hermano, porque está en la Escritura, no por lo que dice Agustín. Podemos ver la carta a Romanos, etcétera, y está muy bien. Sin embargo, hay cosas que se le pasaron. Por ejemplo, el pecado original. La diferencia entre Agustín y Pelagio es que Agustín cree en el pecado original, nosotros sí. También, ¿verdad? Porque dice la palabra de Dios que nosotros heredamos. Somos, ¿verdad?, por naturaleza hijos de Adán. Nosotros creemos eso. No porque lo dijo San Agustín, una vez más, sino porque lo dice la Biblia. Pelagio no creía eso. Por un lado, Agustín dijo que Adán fue creado por libre albedrío. O sea, sí existe, fíjense. Pero por otro lado, Agustín inventó esto, la tuve en el corazón. Agustín inventó que el libre albedrío cesó después de la caída de Adán. Eso no es bíblico, hermano. Eso lo inventó San Agustín de Hipona, ¿ok? De ahí vienen todas las controversias reformadas. Pero una vez más, esto lo desarrolló Agustín de Hipona, no la iglesia primitiva. ¿Me está entendiendo, hermano?
Me van a llover por todos lados si es que se grabó. Ah, el hermano Danilo está quitando porque no me peleé. Hay que ver de qué lado está el padre. Ok, miren, por otro lado, Agustín dice que después de la caída, escuchen esto, la voluntad humana está esclavizada al pecado. Nosotros también creemos eso, que somos esclavos del pecado. Sin embargo, somos agentes libres. Y Agustín de Hipona dice que no, que el libre albedrío se quitó. Yo quisiera entender una cita bíblica de eso, pero no hay. ¿Ok? ¿Está entendiendo eso, hermano? Esa es la gran diferencia de todo. Ahora, ¿saben por qué Agustín de Hipona dijo esto? Porque si quita el libre albedrío, ¿qué cree que pasaría? El ser humano no puede recibir al Señor, no puede tomar una decisión. ¿Está entendiendo? Entonces todo fue algo que él lo hizo con una buena intención. O sea, él tenía una buena intención, hermano. Sin embargo, desarrolló una teología en sus propias fuerzas. Eso no. O sea, en el buen sentido, hermano, de decir, somos tan pecadores que no podemos ni siquiera acercarnos a Dios. Cayó, hermanos, en una exageración total de decir que no podemos. Hermano, eso no dice la Biblia. Porque por medio de la palabra de Dios nosotros podemos acercarnos a Él, ¿sí o no? O usted dígame si los pecadores cuando Jesús pasaba no tenían libre albedrío. O sea, los cojos, todos aquellos que Jesús les dijo, sígueme, tomaron la decisión de seguirlo, sí, otros no. Otros se acercaron y dijeron, Señor, ten misericordia de nosotros. Uno de aquellos leprosos regresó y le dijo, tu fe te ha salvado. ¿Sí me está entendiendo? Entonces, esta es una doctrina, hermano, bíblica, que Agustín se la catapultó. ¿Está entendiendo, hermano? Si muchos reformados entendieran eso, hermano, igual no van a dar su brazo a torcer, porque es tan difícil, en serio, esto les voy a decir, es algo, hermano, que a mí me duele. Es tan difícil que un cristiano reconozca un error, prefiere mantenerse en él, que decir, me he equivocado. Todos mis 50, 60, 70 años de doctrina me he equivocado. ¿Qué tiene, hermano? ¿Somos seres humanos, sí o no? Podemos equivocarnos, no porque Juan Charrasqueado abrace una doctrina, yo la tengo que abrazar. ¿Está entendiendo? Ese es el meollo, hermano. Por eso les digo, mire, hermano, yo sé que ustedes dicen, el pastor siempre está tirando camino. No, pero yo siempre me voy a las raíces, hermano. La iglesia primitiva siempre creyó en el libre albedrío. Pues San Agustín de Hipona que sacó este rollo. ¿Me está entendiendo, hermano? Esa es la historia. Eso está ahí, hermano. Amén. Ya se están enojando los calvinistas. Ya no vamos a nada. Entonces, eso fue lo que pasó, hermano. ¿Y saben de dónde sacó esta idea? De la historia que le conté de la pera esa que se robó, nomás porque se la quería robar, no porque tenía hambre. ¿Sí me está entendiendo, hermano, dónde sacó sus ideas, Agustín? Muy bien. Bueno, Agustín, hermano, quiere insistir en que existe realmente una conexión entre el pecado de Adán y la pecaminosidad del resto de la raza humana. Nosotros también creemos eso. Adán pecó, heredó nosotros heredamos el pecado de Adán. ¿Por qué? Porque Jesús, bueno, en aquel entonces Dios, porque Dios lo dijo, de ciertamente morirás, ¿sí o no? Pero Dios también le dijo, fructificar, multiplicados. Entonces, Dios cuando dijo esto, hermano, más adelante, ¿verdad? Todos los hijos de Adán, no nomás fue, ¿verdad? Abel y Caín, fueron más hijos, por eso Caín, ¿verdad? Tomó una mujer por otro lado, porque ya había varios hijos, porque ya ve que luego salen sus preguntas, ¿de dónde tomó la mujer Caín? No, pues apareció de la nada, ¿no? No, ¿me entiendes? Claro, hermano, claro. Caín conoció a su mujer, no quiere decir, ay, ¿cómo estaba? No, tuvo relaciones sexuales con ella, ¿por qué? Porque ella ya había nacido. ¿Me está entendiendo? Muy bien, bueno. Entonces, después de la naturaleza caída, todos heredamos el pecado. En eso nosotros estamos de acuerdo. Ya me está haciendo brujería y calvinista. Bueno, muy bien. Entonces, miren, para Agustín, el pecado no es simplemente una cuestión de malos hábitos. Ahí yo quiero aclarar algo. Todo lo usa el pastor. No. Hermano, tiene razón Agustín, pero se va al extremo. Acuérdense que Agustín viene del maniqueísmo, pues.
una doctrina muy filosófica en la que hablaba de que no importa que el cuerpo a final de cuentas, el cuerpo vuelve a la tierra. Por eso, pues acuérdense que en Agustín ya lo narramos, tenía muchos problemas con la promiscuidad. Bueno, todos tenemos problemas, ¿verdad? Todos tenemos esa lucha contra la carne. El que diga que no, hermano, es mentiroso. Todos tenemos esa lucha. Casados y no casados, casadas y no casadas. Así que tenemos que guardarlos, hermano, no ande pasando por el gym o por las clases de Zumba para moldear, por favor, ¿verdad? Sea honesto, ¿verdad? No se inscriba al gym para mejorar su cuerpo, porque ahí se va a encontrar el chamuco, Así que tenga cuidado. Y muchos cristianos dicen, ay, el pastor, hermano, tristemente hay testimonios, hermano. Cristianos se han salido de la iglesia. ¿Saben por qué? Porque un cuadripollo se la llevó al mundo. Porque una mujer con glúteos lo llevó a pecar al varón. Por eso, hermanos, en serio se lo digo. Lo digo con todo respeto, pero el gym no se hizo para una persona que tiene problemas con el pecado. Levante la mano, ¿quién tiene problemas con el pecado? Por favor, si usted quiere hacer pesas, cómprelas. Y en su casa, hermano, ahí, pónganse a hacerlas. ¿Ok? Lo digo porque luego, hermanos, si ahorita está la juventud, hermano, ahorita muchos cristianos jóvenes están ahí. ¿Saben lo que están haciendo? Sus ojos. Mucha inmoralidad. Si de por sí, hermano, si de por sí. ¿Ok? Bueno, ya me salí del tema. ¿Quién sabe para qué me quería hablar el Señor? Pero muy bien. Ok, entonces miren, nosotros creemos eso, hermano, que nosotros heredamos el... No es una cuestión de hábitos. Ahora, yo creo también en los hábitos, porque sí o no, somos personas de hábitos. Sin embargo, aquí lo que alegábamos sí, es que Pelagio decía que nuestra manera de pecar era solamente por hábitos. Es decir, si yo me porto bien, ya, yo voy a estar bien, porque ya hice el hábito. Y no, hermano, siempre vamos a luchar contra el pecado, ¿entienden? Eso fue lo que Pelagio se equivocó y Agustín dijo que no. ¿Por qué? Porque está en la Escritura. Yo también creo eso, porque dice la palabra de Dios. Muy bien. Entonces, ahí se empezaron a agarrar, no es de hábitos, es el pecado, etc. Agustín decía, ¿verdad?, que la caída de Adán introdujo la muerte física, ¿verdad? En lo que él le llamó, fíjense, de él vienen estos términos, hermano, ¿verdad? Que hoy lo conocemos, que viene ya en la palabra, ¿verdad? Pero acuérdense que en ese entonces, en el año 400, todavía no había una Biblia traducida al idioma de hoy, porque todavía no existía. Entonces, estos términos, hermanos, fueron de San Agustín. Concupiscencia. Nosotros leemos Romanos y dice concupiscencia, pero fue por eso, hermano. Creo que tener, bueno, ese es el lenguaje de San Agustín para hablar la sensualidad del pecado. Nosotros también creemos eso. Agustín, hermanos, subraya dos consecuencias principales para toda la humanidad que resultan de la caída de Adán. Después de la caída de Adán, dice Agustín, cada humano heredó la naturaleza pecaminosa y una disposición o predisposición, ¿verdad?, al pecado. Eso nosotros lo creemos porque dice la Escritura. Pero también hay una culpa legal. Así que en virtud de nuestra profunda conexión con Adán, dijo Agustín, somos legalmente tan culpables como Adán. Nosotros también creemos eso. ¿Por qué? Porque nosotros nacimos pecadores. Gracias a Adán. ¿Verdad? Pero escuchen, en Adán estamos representados todos nosotros, porque después de Adán, nosotros también contribuimos para que nuestras generaciones nazcan con esa herencia. Así que tan culpables somos nosotros como herencia, ¿no? Pues miren, después de la caída de Adán, la naturaleza humana ha quedado sometida al pecado, concupiscencia, es verdad. Ahora, Pelagio dice, haz lo correcto, y Agustín dice, quiero hacer lo correcto, pero no puedo. Pero es lo que te digo, esto viene en la palabra de Dios. Es que Romanos, ¿qué? 6 o 7, cuando dice, miserable de mí, 6, 7, me estoy tirando barro. 7, pues, entonces, si estamos entendiendo, eso viene ahí, por eso nosotros lo abrazamos, hermano. Entonces, ¿saben cuáles son muchos de los problemas que hoy está? Y dice, no, es que fulano de tal dijo eso. Hermano, tenga cuidado, no le dé la gloria al hombre. No fue fulano de tal. Si usted examina lo que él dice, es algo que ya nos razonó, que viene de la palabra de Dios. Ah, pero se hacen famosos, pues.
pones la cara aquí de Johnny Laboriel y le pones ahí algo que se parece a escritura y le das 2 likes, pero ¿por qué no quitas esa cara? ¿Y por qué no agarras el texto bíblico y lo subes para que le des like a Dios? ¿Sí o no? Yo en serio, hermano, nosotros ya saben que me choca eso, hermano. Y amo a Dios, y amar a Dios es algo bonito. Julio Baeza, basura, hermano. Eso dice la Biblia. Yo puedo amar a Dios porque Él me amó primero, ¿sí o no? Pero nos encanta la gloria, ¿verdad? ¿Que sí? Entre más like, y lo estás viendo. Uy, ya me dijo San Juan Charrasqueado, me dio like. No, hermano. Ponga la Biblia. Que le den like a la Biblia, ¿verdad? ¿Sí o no? Está bien. Entonces, bueno, muchas cosas, hermano, se le atribuyen a este brother o a otros, pero lo agarró de la Biblia. Así que ese es el problema que hoy muchos tenemos. ¿Amén? Muy bien. Bueno. Entonces, esta fue la tensión, pues, ¿verdad? Entre Agustín. Para que todo esto viene tomado de su libro de las confesiones, ¿verdad? Y una de las frases, fíjate lo que dijo Agustín, dice, dame la castidad, pero todavía no. Porque San Agustín pues era pillinazo, pues, ¿verdad? Esa esclavitud al pecado es la que obliga a Agustín a interesarse por la gracia de Dios. Muchos hemos aventado esas agustiniadas, hermano. Si en serio, ahorita nos reímos, pero, ay Señor, esta trácala nomás. Estás haciendo lo mismo. ¿Tú crees que el Señor dice, no, está bien, no pasa nada? Yo te doy permiso. Jamás. Jamás. Si hacemos algo malo, vamos a tener una consecuencia, hermano. Punto. ¿Sí o no? Ahora miren, para Agustín, la gracia de Dios es mucho más que los 10 mandamientos y el ejemplo de Jesús. Hermano, eso está mal. Aunque se escuche bien, está mal. ¿Saben por qué? Porque los 10 mandamientos encierran 2 que Jesús dijo: amar a Dios y amar a tu prójimo. Entonces, ¿cómo puedes tú decir que la gracia es más Dios que Jesús? No puede ser eso. ¿Por qué no puede ser eso? Porque Jesús es Dios. ¿Me está entendiendo? Entonces son ideas que se fueron infiltrando, ¿no? Para Agustín, la gracia de Dios tiene una eficacia, es decir, un poder para tratar y superar nuestro pecado. Nosotros creemos eso también. La explicación de Agustín tiene un esquema para mostrar los efectos de la caída y la gracia de Dios. Antes de la caída, dice Agustín, Adán era capaz de no pecar. Después de la caída, Adán y el resto de la humanidad no somos capaces de no pecar. Eso también nosotros lo creemos. ¿Okay? Después de la regeneración, dice Agustín, un ser humano caído es capaz de no pecar. Eso está medio camuflajeado, porque sí podemos no pecar, ¿verdad? Pero capaz, no, porque pecamos, ¿sí o no? Es lo que te digo. Entonces, miren, obviamente, ¿podemos no pecar? Sí, con la guía, la gracia del Espíritu Santo que nos capacita para no caer. Pero eso no nos quita de nosotros que podemos caer. ¿Está entendiendo? Miren, decía él que en el cielo el ser humano va a ser glorificado completamente y vamos a ser incapaces de pecar. Nosotros también creemos eso, pero porque la Biblia lo dice. ¿Ok? Ahora, Pelagio, hermanos, tenía razón al ver a Agustín en una teología diferente. A pesar de sus diferencias teológicas, hermanos, fundamentales, probablemente no había mucha controversia que se alejaba de Pelagio y él, sino en la salvación. La controversia surgió, hermanos, fíjense, Pelagio tuvo como le dije, un sucesor o un discípulo celestio, que ese fue el que detonó eso. ¿Okay? Lo detonó, hermanos. Y el error, por eso miren, aquí hay un error muy grande. El error, porque tengo que aclarar esto, el pelagianismo fue declarado herético en Cartago, en esta sede de ahí de Cartago. Pero ¿saben por qué? Porque Celestio
empezó a decir que eso te tenía que aceptar. Entonces dijeron, no, mira, tu punto de vista y el punto de vista de Agustín los vamos a poner en la mitad, en una balanza. Tienen la decisión de creer lo que tú dices y lo de Agustín, porque los dos están relativamente, algunos errores, pero no tan graves. Pero Celeste dijo, no, todo lo que dijo Agustín. Entonces, como él se puso en eso, dice la historia, le dijeron, ¿sabes qué? No, tú estás obstinado y fue declarado entonces el pelagianismo herético. Entonces los reformadores llegan a la conclusión que todos los que tienen ideas pelagianistas son heréticos. Es una mentira, hermano, porque ya entendimos que Pelagio no todo estaba mal. Y si bien fue declarado el pelagianismo, no fue por Pelagio, sino por Celestio, que exageró. ¿Está entendiendo? Eso es muy importante que usted y yo podamos entender. Muy bien. Ok, hermanos. Entonces, miren, ¿qué fue lo que pasó ahí? Bueno, Agustín, ¿verdad? Ganó la mayoría de los votos y lo que abrazó Agustín, en ese entonces, hermano, lo abrazó la iglesia. Sin embargo, no estuvo totalmente apoyados por todos, no fue unánime, hermano. Cuando hizo un lado lo que se diga de Dios. ¿Okay? Entonces, quiero que entienda esto, hermanos, no importa lo que digan todos los reformadores, y yo sé que se oye feo porque son mis hermanos y yo los amo y no estoy hablando mal de ellos, pero no todo lo que dijo Agustín es verdad, no todo lo que dijo Pelagio es verdad. ¿Ok? Muy bien, entonces yo voy a terminar, hermano, ya se terminó la clase, ahora yo voy a terminar con mi propio punto de vista de estos debates y aterrizar todo lo que he dicho. ¿Ok? Pongan atención, ya voy a terminar. ¿Cuál fue el error de Pelagio? Bueno, que rechazó el pecado original. ¿Ok? Nosotros, hermanos, nosotros no estamos del lado de Pelagio en eso, en ese punto. Sin embargo, nosotros creemos que el libre albedrío no se quitó con Adán, como la iglesia primitiva creía. No se quitó, sino, hermanos, que hasta este momento lo podemos usar. Y es así como hay múltiples enseñanzas, hermanos, en la Biblia. Por eso le digo, yo no sé realmente de que decides o no decides, sí o no. Hermano, hay algo tan simple que si pudiéramos usar la verdad, la lógica, podemos entender. ¿Para qué tantas advertencias si nosotros no pudiéramos, ya estamos programados, si no tuviéramos el libre albedrío? ¿Sí me entiende? Pero los reformadores, les voy a decir, ¿qué dicen? Fíjense, si se la sacan, hermano, se la sacan. Fíjate, dice, no. El libre albedrío no lo tenemos, pero nada más para decidir la salvación. Ay, no, ya no hay de harina ni de piña. ¿O sí o no? No, sí lo tenemos para decidir pecar. Bueno, pues, como decía mi abuelita, ponte de acuerdo. ¿Sí me está entendiendo? Por un lado dice que sí lo tenemos, pero solamente en la salvación no. ¿Saben por qué dicen eso? Porque si ellos rechazan totalmente el libre albedrío, ellos sabían que están cometiendo una herejía. Porque la Biblia habla acerca del libre albedrío, de tomar decisiones, ¿sí o no? Entonces, casualmente, dice que el libre albedrío solamente no lo tenemos para la salvación. Así que, no juntan, hermanos. ¿Sí me entienden? No, la iglesia primitiva no respalda esta idea. Los cristianos ortodoxos no respaldamos esta idea hasta el día de hoy. ¿Ok, hermano? Porque tenemos libre albedrío para todo. Porque así lo enseña la palabra de Dios. ¿Sí o no? Venid a mí todos aquellos que están cansados. Si oyeres hoy tu voz, no endurezcas tu corazón. Y tantos versículos que les puedo decir. Que no hubiera razón de su existencia si nosotros no tuviéramos el libre albedrío para decidir recibir a Cristo o no. Muy bien. Ok, bueno. Entonces, en este punto fue lo que él se equivocó y nosotros también creemos, ¿verdad?, que el libre albedrío no se quitó, ¿verdad? Entonces, nosotros creemos, escuchen eso, hermanos, que tenemos la decisión de hacer lo bueno o lo malo, porque es una doctrina bíblica, por eso la abrazamos. Ahora, Agustín, su doctrina está casi correcta en todos los puntos, pero donde nosotros no estamos de acuerdo, escuchen, nosotros, no estoy hablando de casa de oración, estoy hablando de la mayoría de los cristianos que descendemos de Cristo,
Yo no digo que los reformadores no, pero la mayoría, hermanos, tristemente lo voy a decir así, la mayoría de los reformadores tienen más tatuado a Calvino, a Lutero, a Perengano y Mangano y a Sultano, que la doctrina cristiana católica en el buen sentido de la palabra apostólica. ¿Ok? Ese es el grande problema. Y nosotros sí abrazamos la iglesia primitiva, porque se fundó con Cristo. ¿Está entendiendo, hermano? Pues, bueno, ese es el problema. La señora está terminando, hermano. Pero miren, pero donde nosotros, hermanos, estamos de acuerdo con sí, muchas cosas, pero lo que no estamos de acuerdo es, una vez más, en el libre albedrío. Agustín se basó en muchas de sus historias personales para hablar de que el libre albedrío no existe, pero no en la Biblia. Este pensamiento, hermano, y ahí una vez más, entiéndame por favor, y ahí salió el calvinismo. Y ahí salió el calvinismo, que nosotros no podemos decidir, no podemos recibir a Jesús como Salvador. Porque, escuchen esto, hermano, yo estoy terminando, pero póngame mucha atención. Porque el que lo recibe, hermanos, el que lo recibe no fue por voluntad humana, sino fue porque es un acto decretado soberanamente de Dios sin que el hombre haga algo. Ahora, escuchen esto, hermano. Una vez más, nosotros creemos en las salvaciones de Dios. Pero gracias a Dios creemos que Él nos dejó la palabra. Que por medio de la palabra, dice la Biblia, viene la fe. ¿Verdad? El oír la palabra viene la fe. Por medio de la fe nosotros podemos comprender que Jesús nos puede salvar y que somos pecadores. Háblanos de entendimiento y podemos ver que somos malos. ¿Qué pasa cuando Dios nos muestra nuestra pecaminosidad? ¿Qué? Clamamos a Él por perdón, ¿sí o no? Y según el pensamiento que Calvino tomó de Agustín, es que como no hay libre albedrío, el hombre no puede cooperar con la salvación. Es decir, no puede decir sí o no. Ahora, siempre hay que mirar las letras pequeñas. Nosotros no creemos que podemos cooperar. Nosotros creemos que podemos decidir. Sí, hay una gran diferencia. ¿Está entendiendo eso, hermano? ¿Ok? Entonces, ¿por qué podemos recibir la salvación? Porque la Biblia lo dice. ¿Ok? Entonces, la Biblia habla de que algunos reciben, otros rechazan los caminos de Dios. Por eso nosotros creemos que el hombre no coopera, pero sí decide. Eso es lo que nosotros creemos como casa de oración y la mayoría de los cristianos creen, ¿verdad? Pero no así, hermanos, decidimos nosotros, sino porque la Biblia dice, hermano. Por eso nosotros creemos eso. Amén. Entonces, estos dos grandes debates, agustinismo y pelagianismo, eso fue lo que pasó en la Edad Media de la Iglesia. Y de aquí, hermanos, pongan atención, en la siguiente clase vamos a entrar con el papado, cómo se originó, de dónde viene, y qué debemos de aprender de esta decisión. Pónganme atención a esto, fue una decisión humana, no divina. Y de ahí, dice la palabra de Dios, que todo lo que no procede de la fe es pecado. El papado nació en una decisión humana, no divina. Porque jamás Dios va a elevar un hombre por encima de él mismo. A nadie. Gloria de los hombres no recibe. Por eso no puede poner a un nombre universal, para que todos le digan su santidad. Hágame el pelagianísimo favor. No, hermanos, en serio, no lo digo que son de burla, pero jamás, hermano, qué idea. Entonces, esto lo vamos a aprender en la clase siguiente, así que no se la pierdan, hermanos. Amén. Hagan sus depósitos de la transferencia. No sé qué. Eso lo van a grabar y lo van a poner ahí. Es mentira, pelagianos. ¿Okay? Terminamos, aprendimos algo, hermanos. ¿Te das cuenta, hermano? Que todo está aquí, pues. Es necesario estudiar porque mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Padre, gracias en esta hora. Gracias por estas clases que nos están abriendo el entendimiento. Señor, y tú lo usas, Señor, porque podemos estar seguros que lo que la iglesia cristiana piensa